Bueno, hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Se escucha. Bueno, nosotros vamos a presentar lo que son los mecanismos, tanto defensivos como patógenos. El equipo está conformado por mi compañera González Martínez Carolina, mi compañera Hernández Concha Claudia y pues yo, Alegre Sánchez Isaac. ¿Me pasas el siguiente, por favor? Primero vamos a empezar con los mecanismos defensivos que utiliza el organismo para poder tener una respuesta ante los patógenos. Los vamos a clasificar en dos tipos, los inespecíficos y los específicos. También lo podemos conocer como respuesta inmune innata o adaptativa, dependiendo de la bibliografía que se consulte, pero básicamente abarcan la misma situación. En el caso de los mecanismos de defensa inespecíficos, van a actuar contra cualquier organismo o sustancia extraña. Vamos a encontrar tres tipos. Lo que son las barreras naturales, la microflora natural, que en este caso la incluí dentro de lo que es la piel y las mucosas, y la respuesta celular inespecífica. Estaríamos hablando de las barreras secundarias, que son las encargadas de llevar a cabo los procesos como fagocitosis y la inflamación. Pero bueno, vámonos de uno en uno. Lo que podemos encontrar dentro de las barreras naturales o primarias, aquí la puse como barreras primarias, van a estar constituidas por la piel y la mucosa. La piel va a constituir una barrera mecánica, esto debido al grosor y a la estructura que ésta tiene. Una capa de la piel va a estar constituida, bueno, lo que se conoce como la córnea, más externa, va a estar totalmente queratinizada. ¿Qué quiero decir con esto? Que va a estar compuesta por células muertas e impermeables que se van desgastando y perdiendo constantemente. Esto lo podemos ver en la descamación que pues todos tenemos el día a día. También esto nos sirve justamente para sustituirlas por otras células nuevas. Además, va a actuar como una barrera química, ya que tanto los ácidos grasos que liberan las glándulas sebáceas como el sudor hacen que posea un pH ligeramente ácido. Este pH pues va a generar un ambiente poco adecuado para muchos organismos, dentro de los cuales se van a encontrar pues los organismos patógenos. Estas secreciones ácidas también impiden el desarrollo de microorganismos en las aberturas naturales del organismo. Por ejemplo, estamos hablando de lo que es la nariz, boca u ojos, que van a estar protegidas por estas superficies mucosas. También podemos tomar otros dos ejemplos, como la vagina o el estómago, que van a contener estas características. Las secreciones mucosas contienen también algunas enzimas bactericidas o antibióticas, por ejemplo, hablando de la lisozima, que va a estar presente en el moco, en la saliva y en las lágrimas, o la espermina, que se va a encontrar en el semen. Regresándonos un poquito a lo que es el moco, específicamente en las vías respiratorias, pues este moco o mocus va a estar, se va a expulsar hacia el exterior junto con los restos de microorganismos y las sustancias extrañas que pues estén invadiendo. Esto va a ser posible también gracias al movimiento de los cilios, de las células epiteliales, y esta expulsión se va a llevar a cabo, por medio de los mecanismos pues que ya tenemos bien conocidos como la tos y el estornudo. Como había mencionado anteriormente, hay tres tipos de mecanismos de defensa, de los cuales está la microflora natural del organismo, aquí incluida en la piel y en la mucosa, que básicamente la van a contener básicamente todo lo que son mamíferos, y va a estar constituida por microorganismos ya sea comensales o mutualistas. Esto quiere decir que van a tener un beneficio del huésped y puede o no generar también un beneficio al mismo huésped. Esto va a dificultar el desarrollo de otros microorganismos y va, ya sea por competencia por los nutrientes o liberando sustancias inhibidoras al medio. La piel humana es un ejemplo de este tipo donde vamos a encontrar la microflora, y va a estar vinculada por millones de microorganismos inofensivos que parecen, según los estudios, van a inhibir la proliferación de otros organismos potencialmente patógenos. Pasando a lo que es la respuesta celular inespecífica, aquí puse como barreras secundarias. Esta se va a activar en el caso de que si por algún motivo, ya sea una quemadura, una herida, pues los microorganismos patógenos van a poder invadir los tejidos. Vamos a tener dos procesos principales, lo que es la fagocitosis y la inflamación.
En la fagocitosis vamos a ver que va a haber distintos tipos de células. Dentro de los más importantes están los monocitos, que van a ser células fagocíticas inmaduras, que posteriormente, ante una respuesta de invasión, se van a convertir en macrófagos. Y también vamos a tener a los neutrófilos, que tienen la capacidad de hacer una diapédesis, que es, digamos, pasar del tejido, los tejidos vasculares. Ahorita vamos a ver con qué fin. Las propias áreas o células afectadas van a producir sustancias antimicrobianas. Por ejemplo, muchas clases de células, al ser infectadas por un virus u otro tipo de parásitos intracelulares, pues van a reaccionar secretando glucoproteínas llamadas interferones. Estos interferones van a estimular a otras células vecinas, que también, bueno, que en este caso van a estar sanas, para que produzcan proteínas antivirales. Estas proteínas pues son enzimas específicas que van a tener como función pues impedir la síntesis pues, de las macromoléculas necesarias para el virus. Esto solo explicando rápidamente cómo actúa. Las células también de los tejidos van a generar sustancias como la histamina, la serotonina, la cianina. Esto nos va a ayudar a generar una reacción inflamatoria que, bueno, me gustaría explicar porque es un proceso bastante importante. ¿Me pasas a la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, aquí puse un esquema de lo que es el proceso inflamatorio y qué es lo que va a suceder. Las sustancias liberadas van a provocar la dilatación de los vasos sanguíneos. Esto va a ocasionar un aumento de flujo sanguíneo a la zona, lo que se va a manifestar en enrojecimiento y calor local. También va a estar cargado de muchas células fagocitarias. Estas sustancias van a producir un incremento en la permeabilidad de los capilares de la zona, que va a provocar la salida de plasma sanguíneo hacia el espacio intersticial, de forma que el volumen de líquido intersticial va a aumentar, ocasionando lo que conocemos como un edema o inflamación. Esta hinchazón provoca la sensación de dolor local. El plasma que sale de los capilares va a contener anticuerpos como gamaglobulinas, perdón, y estos que van a pasar a los tejidos, bueno, estos anticuerpos van a pasar a los tejidos lesionados. ¿Me regresas, por favor, a la anterior? Bueno, ahí la parte de lo que es la inflamación, ahí ya mencioné lo que es el edema, el eritema, que también va a ser otra manifestación. Al parecer, la principal función de la inflamación va a ser la llegada de los fagocitos a la zona, digamos, a la zona afectada. Estos van a ser atraídos, pues, quimiotácticamente por las sustancias liberadas por las células. Estos van a ayudar a fagocitar y a digerir, pues, activamente a los microorganismos patógenos o, bueno, en su caso, a sustancias extrañas y células muertas. Después de fagocitar cierta cantidad de bacterias y restos orgánicos, pues estas células van a quedar inactivadas, bueno, van a morir y van a quedar desactivadas. Cuando la infección va a ser muy extensa, se va a producir fiebre debido a que aumenta mucho la concentración de determinadas proteínas producidas por los fagocitos. En este caso van a estar estos son denominados pirógenos endógenos. También va a haber la presencia de prostaglandinas sintetizadas por las células dañadas. Entre las defensas que podemos mencionar también aquí como barreras secundarias, se clasifican a las células K o las natural killer. Estas se van a tratar de unos linfocitos que, a diferencia del resto, poseen una acción defensiva inespecífica, pero que necesitan identificar ciertos componentes celulares para poder actuar. Ahorita esa me faltó, perdón, ponerla aquí, pero bueno, aquí entra. Hablando de lo que, ¿cómo se llama? Lo que es la respuesta de la clasificación específica, pues ya estaríamos hablando propiamente de lo que es el sistema inmunitario adaptativo o específico, que va a estar compuesto por la respuesta humoral. La respuesta humoral va a estar compuesta a su vez por los linfocitos B y los anticuerpos. En el caso de la respuesta celular, por los linfocitos T. Cada uno de estos hay que recordar que tienen procesos muy específicos, ya sea de maduración o especificidad, pero básicamente lo que hace la respuesta inmunitaria, pues se va a distinguir, digamos, del anterior, a que va a poder
identificar lo propio de lo extraño. Cualquier organismo pues es capaz de reconocer sus propias células gracias a que estas poseen pues en la superficie moléculas muy específicas, ¿no? Como proteínas o glúcidos. Estos van a ser, bueno, estas proteínas o glúcidos pues son ligeramente distintas a las moléculas superficiales de otras células, ya sea de otras especies o incluso de otros organismos de la misma especie, y pues al detectar la presencia de estas de moléculas extrañas, el organismo elabora una respuesta encaminada a su destrucción, es llamada respuesta inmunitaria. Ya no quise profundizar más en esto porque, bueno, es básicamente lo que son mecanismos de defensa, pues estaríamos hablando de lo que es clasificación. Y hasta aquí es lo que es respecto a mecanismos de defensa. No sé si tengan alguna duda respecto a este apartado o podemos pasar a la siguiente. ¿Quieren hacer algún comentario, alguna pregunta? Porque realmente nos están hablando de las bases de lo que es la inmunología y de lo que son de los mecanismos de protección para prácticamente cualquier tipo de infección. Esto, si recuerdan, cuando revisaron la materia básica de inmunología, les hablaban de diferentes tipos de protección, de inmunidad innata o adquirida. Si yo te preguntaría nada más de este tipo podemos decir, de respuesta inmunitaria, ¿cuál es la que te puede generar memoria y cuál es la que no te puede generar memoria? Sí. Bueno, la respuesta innata no genera memoria, de hecho, también por eso es inespecífica, y la adaptativa es la que te genera memoria, pero ahí ya estaríamos también hablando del proceso de presentación de antígeno respecto a ciertas moléculas que tienen la capacidad de hacerlo. E incluso, bueno, sí, bueno, esa es la respuesta a su pregunta, perdón. Claro que sí. ¿Algún otro comentario o pregunta que quieran hacer o aportación? De lo demás, de los mecanismos mecánicos de piel, y eso pues es muy sencillo, ¿no? Lo que sí luego nos cuesta un poquito de trabajo es hablar de este tipo de respuestas. Quizás nos falta hablar un poquito sobre las citoquinas, ¿no? Y el complemento u otro tipo de sustancias que también ayudan a lo que son las defensas del organismo. ¿Nos puedes hablar un poquito sobre las citocinas y sobre o sea, cuál es la importancia de las citoquinas, la importancia del complemento como mecanismo de defensa? Sí, bueno, las citocinas son básicamente proteínas que van a ser, bueno, son proteínas que van a estimular lo que es la producción, por ejemplo, en el caso de la específica, la respuesta inmunitaria, justamente ayudan a lo que es la maduración y la maduración de los linfocitos T y la especificidad. Ahí tienen un papel importante porque al momento de ser activadas, desarrollan una cadena de una respuesta inmune, lo que es ¿cómo se llama? De cascada, que va a producir justamente, ¿perdón? Sí, ¿me puedes dar algún ejemplo de algunas citoquinas? No me lo recuerdo mucho. Compañeros, ¿alguien puede hacer alguna aportación, algún tipo de citoquinas? ¿El factor de necrosis tumoral? ¿Cuál otro? Bueno, interleucina 2, interleucina 10. ¿Se refiere Efectivamente, a eso? si sabes, si Sí, solamente es aportar un poquito, presionarte un poquito, porque realmente llevas buen camino, sí, pero importante todo ese tipo de sustancias, ¿no? Factor estimulante de los granulocitos, factor de necrosis tumoral, interleucinas, y de complemento, ¿qué me puedes decir? Del complemento es un sistema también de respuesta inmune, pero se genera sobre lo que son ¿qué se podría decir? Las membranas sobre los patógenos, que tiene tres vías, la vía de la lectina, la alterna y la clásica. Perfecto. Generalmente la que se activa es la clásica, lo que yo recuerdo. La otra es dependiendo de las características del patógeno al que se estén adhiriendo, y pues también es una cascada de respuesta ¿cómo se llama? De sustancias que van a perforar lo que es la barrera bueno, ¿cómo se llama? La membrana de los patógenos para poder ser fagocitados con mayor facilidad. Favorece la opsonización, La sí, favorece opsonización. la quimiotaxis, ¿no? Sí, la llamada para la fagocitosis. Efectivamente. Bueno, síguenle, van bien. Síguenle, grupo. O sea, ¿sigo diciendo del complemento o No, mejor no, no, seguimos? no. En tu tema, en lo que prepararon. Ok, ya yo por el momento, por mi parte es todo. Continúa mi compañera con los mecanismos de patógenos. Adelante. Bueno, ahora vamos a seguir con los mecanismos. Ay,
Mecanismos patógenos. Nosotros lo dividimos por los agentes infecciosos más comunes. Bueno, la clasificación. Vamos a empezar con los virus, hongos y bacterias. Ok, aquí pues puse una tablita de las características y de las diferencias entre estos. Pues las bacterias van a ser células procariotas, van a ser unicelulares. Estas van a tener una respiración tanto aerobia como anaerobia. En cuanto a su morfología, pueden estar, se pueden dividir o se pueden encontrar en forma de cocos, bacilos o espirilos. Estos llegan a medir entre 1 y 10 micras. El contenido, el genoma es de DNA circular y su reproducción es por medio de fisión binaria. En cuanto a los virus, pues estos van a ser acelulares, van a tener una respiración aerobia y sus formas o su morfología va a ser variada. Puede ser helicoidal, icosaédrica o de forma compleja. Estos pueden ir de los 0.05 al 1.2 micras, son los agentes más pequeños. Estos van a tener un genoma que puede ser RNA o DNA y su forma de reproducción va a ser la replicación. En cuanto a los hongos, esta va a ser una célula eucariota, van a ser o se pueden encontrar tanto unicelulares como pluricelulares. Su respiración va a ser aerobia o mayormente aerobia. Estas se van a encontrar en forma de hifas, que pueden ser cilíndricas o filiformes. Y estas pueden ir de un tamaño de entre 10 a 100 micras. El contenido va a ser de DNA y esta se puede tener una reproducción sexual o asexual a través de las esporas o por medio de las esporas. Bueno, aquí tenemos que las bacterias se pueden encontrar en diferentes alimentos, tanto puede haber, bueno, puede encontrarse en los alimentos y también puede estar en objetos inanimados o incluso en el organismo, por lo que sabemos que las bacterias no todas son malas o hacen daño en ciertas cantidades. Un ejemplo de esto es el Lactobacillus acidophilus. Este va a ser, bueno, va a estar o se va a encontrar en el intestino, nos va a ayudar a digerir la comida e incluso va a combatir algunos agentes o organismos que puedan ser causantes de enfermedad y también va a proporcionar o ayuda a que podamos absorber estos nutrientes. En cuanto a la clasificación, pues tenemos diferentes clasificaciones. La que les dije fue en cuanto a su morfología, que es la de cocos, bacilos y espirilos. También podemos encontrar según la pared celular como gram positivos y gram negativos. También puede ser según su nutrición. Esto puede ser como fototrofas que van a necesitar de la luz, la quimiotrofas que van a hacer un proceso de oxidorreducción, linfotrofas que necesitan el sustrato mineral, organotrofas que van a necesitar el sustrato orgánico y las quimiorganotrofas que van a necesitar material orgánico de patógeno. En cuanto al mecanismo de patogenicidad, pues aquí tenemos que primero se necesita la entrada. Los mecanismos de defensa van a ayudarnos a que este proceso sea más difícil, o sea, que no cualquier bacteria, o sí, que las bacterias no pueden entrar tan fácilmente al organismo. Después vamos a tener que para que se pueda, bueno, ya traspasó o logró esas barreras, entonces podemos tener la fase de adhesión. En cuanto a esto, pues las bacterias van a tener la capacidad de adherirse a las células del organismo, van a provocar la colonización, las bacterias pues van a colonizar esta parte, después, bueno, a su vez, van a hacer la invasión de las células, penetrando estas mismas, se van a reproducir y se van a ir diseminando por todo el organismo. Lo que van a provocar pues va a ser la destrucción celular, que va a haber la destrucción por diferentes métodos, por así decirlo, que puede ser la destrucción tisular, que va a ser por los productos del crecimiento bacteriano, como ácidos y gases. También vamos a tener por toxinas, que esto va a ser pues el componente bacteriano que va a causar la lisis celular.
También tenemos las exotoxinas, que van a ser las proteínas solubles que son producidas por las bacterias, que van a tener efectos tóxicos en dichas células. Y las endotoxinas, que van a ser igual producidas bueno, estas van a ser solo producidas por las bacterias gram negativas. De igual manera, pues van a tener efectos tóxicos. Bueno, aquí tenemos la forma en que puede ser endotóxica, bueno, sí, las endotoxinas y las exotoxinas. Y bueno, pues en cuanto a los virus, pues como les comenté, estos van a ser los más pequeños, por lo que son agentes, los agentes infecciosos más pequeños. Estos para reproducirse van a ser necesario que invadan las células del cuerpo, ya que por sí solos no se pueden reproducir. Fuera de este, no van a durar, no van a sobrevivir, del organismo no van a lograr sobrevivir. Y bueno, cuando vayan haciendo, perdón, como les comenté, pues su forma de reproducción va a ser la replicación, y tras la replicación pues van a ir destruyendo o van a ir haciendo pues sí, ese va a ser el mecanismo por el que van a enfermar a través de la replicación. Estos pues se van a encontrar mayormente en agua, en tierra, aire, estos alimentos, y también se pueden encontrar en objetos inanimados por cierto tiempo. Como les comenté, no van a durar mucho tiempo fuera del organismo. Aquí tenemos una de las clasificaciones, que esta se puede clasificar por su material genético, que puede ser en el ADN o RN, dependiendo de la cadena, si es doble o sencilla. Y también va a haber pues virus que van a encontrarse con envoltura o sin esta, y aquí tenemos pues algunos ejemplos de estos. Y para su patogenicidad, pues aquí también tenemos que primero necesitamos de entrada, esta puede ser por vía directa o indirecta, y pues también se tiene que, cualquiera que sea de estas, pues se tiene que unir a las células, se va a generar también la replicación, el virus se va a reproducir y se va a diseminar. Bueno, eso se le llama atropismo celular y puede ser de forma local o sistémica. Normalmente los virus empiezan a reproducir en la vía de entrada. Si estos pueden causar aquí la enfermedad, no es necesario o no van a buscar la diseminación, pero en caso de no ser así, pues van a buscar la diseminación, que esto ya se le conocería como sistémica. Van a causar la lesión celular, que va a ser la destrucción de estas células, y después se va a presentar la enfermedad clínica. Aquí se van a presentar los signos y síntomas que van a ser en relación o como efecto de la destrucción celular. Después vamos a tener la recuperación. En esto pues puede haber de dos, opciones, que va a ser que ocurre la muerte ya que el organismo no pudo combatirlo, bueno, porque como no les comenté, pero en las bacterias, pues lo que tenemos antibióticos. En cuanto a los virus, lo más común es que pues hay muchas vacunas para virus, es importante vacunarse por ello. También, no me perdí. Sí, bueno, en la recuperación, pues puede ocurrir que el organismo no pudo combatir esta enfermedad o esta infección, entonces pues va a ocurrir la muerte, o bien puede ser la recuperación debido a la buena respuesta inmunológica. Y vamos a tener por último la diseminación viral, que esta va a ser la propagación del huésped hacia el medio ambiente, y así se continuaría la infección o la propagación del virus. De los hongos, pues aquí tenemos una clasificación. Estos pueden ser hongos células unicelulares o pluricelulares. Aquí también tenemos que pueden ser microscópicos o macroscópicos. Por ejemplo, en cuanto a los microscópicos y unicelulares, tenemos a las levaduras. Estas van a descomponer sustancias orgánicas y normalmente se ocupan o son ocupadas para algunos alimentos como la cerveza y el pan, para el proceso llamado de la fermentación. También tenemos el moho, que sus hifas van a crecer en materia orgánica, como en restos de comida, pan, fruta, y a su vez van a descomponerla. Para crecer, pues van a descomponer esta parte. Y los hongos que forman las setas, pues no todos los hongos van a ser
o van a causar una enfermedad. Algunos incluso son comestibles, como lo son las setas, que se encuentran en bosques y sobre todo en otoño y primavera. La patogenicidad de los hongos también necesita de entrada, que puede ser por el contacto. Bueno, vamos a tener que tiene que primero haber una entrada, después también se tiene que adherir a las células del organismo, con la finalidad, va a haber como con la finalidad de nutrirse, y después va a provocarse la colonización. De igual manera, aquí me equivoqué, van a estar en el huésped, se va a generar una invasión que va a penetrar las células y también se van a diseminar. Aquí va a haber un crecimiento en las hifas y después se va a diseminar. Pues va a tener una resistencia a los mecanismos de defensa como la fagocitosis, y así va a evadir la respuesta inmune y va a generar daño al huésped. Aquí tenemos una imagen que nos muestra pues que por medio de la esporulación o por las esporas va a entrar por vía respiratoria. Se puede provocar la inhalación de estas conidias y va a entrar a las células, va a hacer esta parte de la adhesión a las células, va a penetrar a las células. Se va a hacer la diseminación. Bueno, primero va a haber un crecimiento en las hifas, como les comenté, y después se va a provocar la diseminación de esas mismas. Y pues aquí tengo algunas de las infecciones que son como más comunes, causadas por bacterias. Pues tenemos la amigdalitis streptocócica, que es por el Streptococcus pyogenes. También tenemos tuberculosis, que es por Mycobacterium tuberculosis. Algunas infecciones de vías urinarias que pueden ser causadas por Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, entre otras. También tenemos infecciones que son causadas por virus, como el SIDA, que es por VIH, por el virus de inmunodeficiencia humana, el sarampión, que es por la familia de paramyxovirus, y varicela por varicela zoster. Por hongos tenemos pues de las más comunes, que es candidiasis por Candida albicans, histoplasmosis, que es por el histoplasma capsulatum, y aspergiliosis, que es por Aspergillus. Bueno, después vamos a seguir con los helmintos. ¿Le pasas a la siguiente? Bueno, vamos a hablar sobre los helmintos. Bueno, estos son, pues, son gusanos o parásitos, y por tanto viven dentro o fuera de los hospederos. Estos pues se alimentan de los nutrientes y algunos tienen uno o más huéspedes. Estos sobre todo van a ser localizados en las regiones más pobres de países tropicales y subtropicales en desarrollo. Va a ser muy difícil encontrarlos en áreas no endémicas, como por ejemplo Norteamérica y Europa. Y el alcance de la enfermedad va a depender siempre de la exposición. Y bueno, en vamos a tener la interacción parásito-huésped, que tiene que ocurrir sobre las condiciones necesarias, y la mayoría de las veces pues es por medio de contacto accidental. Pero pues el parásito puede buscar alimento, y si existen sustancias que libera el huésped necesario para él, pues se va a dirigir en su dirección y se va a establecer sobre o dentro de él. Por ejemplo, pues muchos de los parásitos alcanzan al hospedero de forma pasiva, por ejemplo, por vía oral o mediante la transmisión de huevos o quistes contenidos en los alimentos. Tenemos una clasificación para ellos, que son los nemátodos, helmintos intestinales como Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, helmintos tisulares como Trichinella spiralis, tremátodos o duelas, que son especies de Echitosoma, y céstodos o las tenias, que son tenias intestinales,
y tenias larvarias como Taenia solium. En este caso, pues la tenia del cerdo y las especies de Echinococcus. Aquí también vamos a tener una parte importante que va a ser la carga parasitaria, en la cual pues se va a inducir un daño en el huésped y el parásito pues debe de infectar en una cantidad mínima. Y pues si el mecanismo se basa en toxinas, entonces la infección va a depender de la cantidad de toxinas necesarias para producir la enfermedad. Tenemos diferentes mecanismos patogénicos, como es la acción exfoliatriz o sustractora. En esta, la acción se va a ejercer mediante el parásito alimentarse a expensas de lo que es el hospedador y de acuerdo a la forma de nutrientes utilizada por los helmintos o parásitos, que puede ser de forma directa. En la forma directa, las ejercen los parásitos que se alimentan pues de componentes celulares o tisulares que integran pues los sistemas orgánicos de su hospedador, como oncinarias, como Ancylostoma duodenale. En la indirecta vamos a tener que la van a ejercer los parásitos que se alimentan de sustancias que están presentes en el tubo digestivo del hospedador o en vías de digestión, o incluso pues circulando en el sistema hemolinfático. Aquí tenemos como ejemplo pues Ascaris lumbricoides y las filarias o los céstodos intestinales. En la selectiva, esta se va a producir cuando el hospedador, por algún principio inmediato, pues va a tener una importancia en las funciones metabólicas del hospedador. Aquí el parásito pues va a dificultar la absorción de un principio inmediato a través de la mucosa intestinal, como es el botriocéfalo o Diphyllitrium latum. La siguiente. En la acción tóxica, aquí vamos a tener que va a estar ejercida por metabolitos intermediarios del parásito, como por ejemplo la fasciola hepática, que secreta prolina y que esta va a provocar reacciones celulares en los conductos biliares y fibrosis hepática. Tenemos la obstructiva, que es el tamponamiento de algún conducto natural del hospedador, como es en el caso de Ascaris lumbricoides o la fasciola hepática igualmente. En la traumática, pues van a ser producidas por parásitos que poseen potentes órganos de fijación y va a depender del desarrollo y la potencia lasciva de los órganos y el número de parásitos presentes. Aquí podemos tener como ejemplo a Taenia solium o a la cercaria de Schistosoma. Y bueno, pues la comprensiva, que debido a la presión, debido a la presión de que algunos helmintos parasitarios tisulares pues ejercen sobre los órganos en los que viven y se desarrollan. Este va a depender del volumen que alcance el parásito y el órgano o el tejido en el que se encuentre. Aquí tenemos como ejemplo pues a la larva equinococo. La siguiente. En el caso de los protozoos, pues la mayor parte de los casos de las infecciones se producen igualmente en países de vías de desarrollo. Y bueno, los viajes y los movimientos migratorios pues hacen que se registren casos prácticamente en cualquier lugar del mundo. Recordemos que los protozoos pues son seres unicelulares que normalmente se da su infección por el mal saneamiento de las aguas y pueden transmitirse a través de la picadura de insectos. Estos están rodeados por una membrana que se va a comunicar con el citoplasma a través de los poros y estos poseen DNA.
Y bueno, en estos pueden variar su tamaño según su ciclo celular y sus condiciones. Y bueno, los sistemas de membranas pues son menos complejos, entonces dan movilidad en una etapa de su desarrollo conocido como forma vegetal, en la que se reproduce y se ejerce su acción patógena. Algunos de estos pues se pueden transformar en quistes creando una resistencia a la temperatura, o al pH o a la humedad, e incluso pues a la concentración de oxígeno. La siguiente. También tenemos el modo de reproducción, que es la esporulación, en, en donde se va a tener lugar cuando la célula madre se va a dividir en esporas, la gemación, que es cuando se produce el crecimiento de una yema, y la bipartición, que consiste en la división de dos células. Y pues el movimiento de los protozoos va a estar dado a través de los flagelos, que esto les va a permitir ir por comida, como bacterias, algas y hongos, de los cuales se van a alimentar. Y bueno, su clasificación vamos a tener que existe los flagelos, en los cuales se van a presentar estructuras alargadas y permanentes, que generalmente van a ser, pueden ser uno, dos, pueden ser pocos. Y en este caso tenemos como ejemplo al tripanosoma, que es el responsable de la enfermedad del sueño. También tenemos los ciliados, en los cuales se presentan los cilios, que son como los flagelos, pero son más cortos y son muy numerosos. En la clase de los rizópodos vamos a tener que presentan pseudópodos o prolongaciones, a las cuales denominamos falsos pies. En este caso tenemos a la ameba y la entamoeba. Y en la clase de los esporosos, pues estos se mueven mediante contracciones. Por ejemplo, el plasmodium, que es el responsable de la malaria o el paludismo. Su clasificación, bueno, en este también tenemos a los esporosos, que son parásitos con división múltiple y sin mayor movilidad, que existen en grupos. Nada más una aclaración, se pronuncia esporozoos, no esporosos, es esporozoos. Esporosos, sí, disculpe. Y bueno, no todos son Síganle. ¿Ya se volvieron a conectar? Ok. ¿Ya acabaron? Okay. Sí, ya le apliqué.
Bueno, es importante decir que los protozoos son capaces de resistir a los mecanismos inmunitarios y algunos desinfectantes como al hipoclorito de sodio, que pues bueno, es capaz de matar a las bacterias, hongos y virus. Y bueno, también son capaces de hacerse resistentes a los tratamientos y pues la siguiente, por favor. Tenemos aquí una tabla con algunas infecciones dadas por protozoos, de las que les mencioné, como lo es Toxoplasma gondii, Igual, es de la cual vamos a protozoos. tener las... ¿Sí me escuchas? Son protozoos, no protosos. Protozoos. Sí, los protozoos como Toxoplasma gondii con las manifestaciones clínicas y, bueno, el diagnóstico. En el caso de las amebas, las especies de Entamoeba, igualmente con sus manifestaciones clínicas y la manera en la que se puede dar el tratamiento. La siguiente. Y ya por último tenemos los priones. En, en este caso, pues los priones son las proteínas del Scarpi, son patógenos muy peculiares, ya que no se tratan pues de organismos vivientes como las bacterias o los parásitos. Tampoco poseen material genético como los virus y estos provienen de una proteína que es la proteína priónica celular. Esta va a afectar principalmente al cerebro y se desconoce cuál es la función de esta. La siguiente, por favor. Tenemos algunas enfermedades transmitidas por los priones y estas van a estar caracterizadas por presentar periodos de incubaciones largos, lo que puede tomar pues años en que aparezca la sintomatología y también puede variar mucho dependiendo de la encefalopatía que presente. Eh, las más características pues es la demencia de progresión rápida y bueno, este es un factor que tienen en común todas ellas. La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, esta es una de las patologías más frecuentes de todas, y se establece que se diagnostica en una persona cada año por 1 millón de habitantes. No es muy común. Esta va a presentar amnesia y confusión, alteraciones en la marcha y trastornos psiquiátricos como ansiedad o depresión y demencia. En el caso del insomnio mortal, se diferencia del resto de las patologías afectadas por los priones, porque esta afecta en mayor parte al tálamo. Y pues la clínica suele presentarse pasado 30 años y igual incluye deterioro cognitivo y la incapacidad de realizar movimientos voluntarios o ataxia. También está la prionopatía variable sensible a las proteasas, que se caracteriza por la capacidad que tienen las proteasas de destruir a los priones. En esta hay pérdida de la inhibición, euforia de origen inexplicable y problemas del habla. Y las enfermedades priónicas familiares, que son pues igualmente como la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, solo que es prácticamente asociado a los genotipos y igualmente el insomnio mortal familiar asociado a los genotipos.
Y en esta, pues, se pueden presentar algunos otros síntomas como rigidez y descoordinación muscular y afección de los músculos respiratorios. Y bueno, pues ya que los priones son un patógeno extraño, pues llegaron a considerarlos como virus, pero bueno, sin embargo, pues hoy se sabe que son proteínas y que están presentes en todos los humanos, así que es un poco difícil detectar en qué momento se convierte en patógeno. Y no se ha descubierto pues un tratamiento efectivo para las enfermedades producidas por los priones. Y sería todo. Ok, ¿quién tiene alguna aportación? Cuando vemos este tema, básicamente estamos haciendo un repaso de lo que es la inmunología, de los mecanismos de defensa y un repaso de lo que es la microbiología. Y es un buen resumen para poder iniciar a revisar lo que es la infectología, porque puesto que les comentaba que básicamente es muy poco el tiempo que tenemos para revisar lo que es la microbiología. Pero creo que es importante entender que independientemente de que nuestros mecanismos de defensa sean perfectos, los mecanismos patógenos y los medios de sobrevivencia también de cada uno de los virus y de las bacterias son diferentes. Creo que nos debe quedar muy claro que son muchos factores los que se tienen que producir para la enfermedad. Y no sé si ya revisaron el tema de origen de las enfermedades infecciosas, pero hoy revisan 3 puntos muy importantes, lo que son las características de la gente, del huésped y del medio ambiente. Existe predilección de acuerdo al género, de acuerdo a las características del huésped. Aquí nos hicieron mención sobre los mecanismos de acción de lo que son los hongos, y aquí básicamente podemos hablar de características del huésped inmunodeprimidos, porque no se dan en todos los sentidos. Sí, las características del medio ambiente, lo que es la humedad, ¿sí? Y las características de la gente, la manera de poderse producir lo que es la enfermedad. Creo que debemos de tomar en cuenta también la variabilidad y la adaptabilidad que tienen los gérmenes, lo que se conoce como plasticidad microbiana. Tanto hongos como parásitos, como virus y bacterias tienen mecanismos de defensa. Este es uno de los motivos por los que cuando hablamos de antimicrobianos se debe tener mucha cautela sobre el tipo de antimicrobiano que vamos a utilizar y si es necesario, porque si no existen la posibilidad de desarrollar lo que es resistencia a los antimicrobianos. Por eso en la actualidad ya están solicitando receta para poder utilizar un antimicrobiano. Hay que tomar en cuenta que dentro de nuestro organismo, en todo nuestro organismo, existen gérmenes naturales, gérmenes que son, que ayudan básicamente a lo que son las funciones y otros que son patógenos. Eso hay que tomarlo en cuenta. Hay que tener en cuenta la plasticidad microbiana. Si ya revisaron el tema, deben de tomar en cuenta lo que es la mutación, los rearreglos, las recombinaciones, los cambios antropogénicos. De la misma manera como nosotros vamos cambiando al paso del tiempo, lo mismo pasa con los microorganismos, van cambiando al paso del tiempo y de acuerdo al medio ambiente donde se estén desenvolviendo. Sí, y los medios ambientes, las enfermedades, todo lo que nos mencionaron de protozoarios, de bacterias, de endotoxinas, exotoxinas, tienen una capacidad o posibilidad de desarrollarse dependiendo el medio ambiente donde está. De esta manera podemos decir que las particularidades de las enfermedades tropicales básicamente es en lugares húmedos, con calor. ¿Sí? Los parásitos, ya nos hablaron sobre los medios pasivos de transmisión, que es la alimentación, los medios, aguas insalubres y todo ese tipo de factores. ¿Sí? Entonces, les decía, esto es prácticamente un resumen de todo lo que vamos a ir viendo en cada una de las enfermedades infecciosas. Ya nos hablaban de mecanismos de entrada, de adhesión, de reproducción de cada uno de ellos, casi siempre siguen la misma vía, solamente con las particularidades dependiendo de si es virus, bacterias, hongos o parásitos. ¿Sí? No sé si tengan alguna aportación o algo que comentar. ¿Se escuchó? Sí, doctor. No, doctor, todo bien. Bueno, también por mi parte. ¿Todo está bien? Bueno, le voy a recomendar algo porque no vi que grabaran la clase. Sí, entonces, quien esté de anfitrión, trate de grabar la clase. No la grabaron, ¿verdad?
doctor. Perfecto, para que la compartas con los compañeros, ¿no? Y a mí con que me pases la pura presentación, aunque no me pases audio ni nada más, es más que suficiente, porque estos temas los tengo más que revisados. ¿Por qué te pido que me compartes las presentaciones? Para poder apoyarme y tener para el examen, para poder sacar parte de las preguntas del examen, porque básicamente, estos temas son muy básicos, sí, pero si metemos de otros libros, se complica el asunto. Entonces, si me comparte la presentación, aunque no sea con video, aunque no sea en MP4, ¿sale? Y a los compañeros sí compártele lo demás. ¿De acuerdo? Muchas gracias, doctor. Pues es todo por hoy. No, perdón, no tomamos lista. Alegre Sánchez Isaac. Presente, doctor. Escalona Carvajal Alín. Presente, doctor. ¿Sí me escucha? Sí. Gasca Becerril Cristian. Gracias. Presente, doctor. González Martínez Carolina. Presente, doctor. Gutiérrez Pacheco Armando. Presente, doctor. Hernández Concha Claudia. Sí, presente. López Luján César Alberto. César. ¿Sí me escucha? Ya te escuché. Navarrete Pérez Tania. Presente, doctor. Pelcastre Quejada Yadira. Presente, doctor. Pérez Abarca Irving. Presente, doctor. Ramírez Pérez Luis René. Presente. Reina Ángeles Saúl. Rojano González Yesenia. Presente. Trejo López Carla. Carla. ¿No vino Carla? Sus compañeros. Perfecto. Entonces le comentas que tiene su primera falta aquí en la clase, ¿vale? Ya los demás están presentes. Pues es todo por hoy. Gracias, compañeros. Nos vemos el siguiente jueves. Gracias. Doctor, Sí, doctor, buen día. Gracias, doctor. Buen día. no se vaya, doc. Una cuestión, yo nada más personal. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Perdón. La clase pasada, tuve un choque Sí. y no alcancé a llegar. Me comentaron que también pasó asistencia. Sí, yo sí, sé- sí, pero fue presentación, entonces no sé, eso no lo tomé en cuenta, nada más era para conocerlos. muchas gracias, disculpe. Sí, Ese ya bueno, es más importante, ¿sale? sí, no, de aquí ya no ninguna. Gracias. Ándale pues, hasta luego. Hasta luego.